Vamos a ir a visitar algunas de las casas de Porfirio Villalpando. Y Porfirio Villalpando es un personaje muy interesante, la historia de la arquitectura de Guadalajara, porque si bien Guadalajara ha dado muchos arquitectos y constructores de talla nacional e internacional, y muchos que conocemos, Luis Barragán, Rafael Ursúa, Ignacio Díaz Morales y otros muchos más. Porfirio es de estos alarifes o maestros de obra que construyeron una arquitectura alegórica. Él trabajaba para las personas, la gente de clase media que quería una arquitectura feliz, aspiracional, en donde el uso de ornamentos y de decoraciones y de motivos alegóricos y decorativos era muy extenso. Claro, la mayoría de las viviendas que construyó Porfirio Villalpando se caracterizan por tener estos como motivos elegantes, digamos, aspiracionales, columnas, estatuas, ornamentos excesivos, a veces también el escudo o nombre de la familia en fachada, pero siempre de proporciones muy modestas, en barrios como Analco, como Santa Tere o en el centro histórico, y que sin duda forman parte muy interesante y muy importante del tejido urbano de Guadalajara, poco reconocido. Se le llama alarife a Porfirio Villalpando, bien, la palabra viene del árabe, al-arif, que significa, a grandes rasgos, y me corregirán si me equivoco, juez o experto de obra. Entonces por eso se le conoce como el alarife Villalpando. Y vamos a visitar, ahorita vamos a ir a uno de los edificios más característicos de Porfirio Villalpando, que lastimosamente se encuentra en bastante mal estado. Son los Baños Venecia. En aquella época, si no me equivoco, alrededor de 1928 que se construyó el edificio, no todas las casas, de hecho muy pocas casas tenían agua corriente. Entonces la mayoría de las casas no tenían baño para bañarse. Entonces pues la gente acudía a los baños públicos y ahí había vapor y había regaderas, masajes y otro tipo de cosas de salud. Los Baños Venecia, ubicados en Mezquitán, son una de las pocas construcciones del alarife de naturaleza comercial, y también era el estilo del alarife de construir sus edificios excesivamente ornamentados, dando la apariencia de elegancia, de burguesía, de clase, ¿no? Para que la gente, por lo menos cuando iba a bañarse, sintiera que estuviera como en un palacio. En los últimos años, lamentablemente, el edificio se ha usado como todo, comercio, bodega, y poco a poco las estatuas hechas de argamasa y los leones espectaculares que tenían los pretiles y los ornamentos en los techos y en las paredes pues se han ido poco a poco destruyendo, o incluso creo que se los han vandalizado. Esta es la calle de Mezquitán, casi esquina con Angulo, y aquí está la entrada principal de los Baños Venecia. El edificio lo construyó el alarife Villalpando en 1929, como dice la fecha arriba, y como podemos ver, pues las alegorías están presentes en el edificio. Hay mucho ornamento de argamasa, y obviamente pues se trataba de evocar a los estilos elegantes de Europa de aquellas épocas, ¿no? Un poquito de influencias todavía del porfirismo en la arquitectura, el estilo francés. Y bueno, todavía podemos ver aquí en el mosaico el nombre de los baños. Cuando la puerta está abierta se puede apreciar todavía de mejor manera, ¿no? El edificio está en una esquina y pues es muy visible, ¿no? Y en aquella época pues era un suceso, ¿no? Venir a los baños era toda una experiencia que los hombres, porque era masculino en sus inicios, los hombres venían aquí no solamente al baño, sino también a convivir, ¿no? A platicar con amigos. Cada tarde después de trabajar se reunían aquí, era como un club social de alguna manera. Todo el resto del edificio está completamente rodeado por este tipo de terminado, rusticado. Todos los pedimentos
por encima de las puertas tienen ornamento para dar esta imagen, ¿no?, de elegancia. Una de las características más interesantes del edificio son los leones que están en la parte de arriba en la esquina y los mascarones que están debajo de los ornamentos, ¿no? Esto también pues era una clara influencia que tenían de aquella arquitectura europea, sobre todo italiana y francesa de finales del siglo XIX. En el interior, que desafortunadamente no podemos entrar, podemos todavía ver algunos de los restos también de molduras y de ornamentos que básicamente adornaban todo el edificio, que también estaba decorado con frescos y con algunas otras pinturas pues, que hacían sentir al usuario elegante y poderoso. Justo como vecina de los Baños Venecia, sobre la calle de Angulo, está esta casa habitación, también obra del maestro Porfirio Villalpando, que es una de sus fachadas mejor conservadas hasta la fecha. En realidad hoy en día son dos viviendas. La casa es muy posible que date de la misma época, finales de los años 20, y sin duda alguna el exceso de ornamento en esta casa es muy evidente, y el tipo de cliente que el Alarife Villalpando tenía apreciaba mucho esta habilidad que tenía, además, para hacerlo bello, ¿no? Como mencionábamos, la idea de Villalpando era brindar alegría, un poquito de ligereza al tema académico de la arquitectura y alejándose de lo que ya estaba sucediendo en ese momento en Guadalajara, que era la escuela tapatía y arquitectura un poquito más formal, ¿no?, un poquito más seria. Villalpando enfrentaba su estilo con mucho más joie de vivre, por decirlo de alguna manera, ¿no? La manera en que se enfrentaba al problema arquitectónico pues era de una forma muchísimo más atrevida, utilizando esculturas, alegorías y figuras animales, humanas y vegetales, ¿no?, como lo podemos ver en esta casa, en sus detalles, en las cornisas que vuelan, en las cariátides que están sosteniendo la misma marquesina y en los ornamentos en general que vemos en la casa, que afortunadamente están muy bien conservados. Y obviamente lo que destaca en esta casa es en la parte del pretil, en la parte alta de la casa, estas figuras del águila y del ornamento que básicamente la hacen muy distinguible. Obviamente la característica más importante de la casa es el ornamento que está en la parte alta, en el pretil, que tiene un águila en medio con dos leones. Eso básicamente es una constante que usa Porfirio Villalpando en sus construcciones y que la hace muy distinguible inmediatamente, ¿no? Son figuras poderosas y que seguramente expresan algo para el cliente para el que Porfirio Villalpando construyó. Es una de las joyas que se conservan en el barrio. Siempre hay algo que mejorar. Podemos ver que la casa está dividida en dos y hay una línea muy clara de pintura entre una y otra. Yo creo que aunque sean dos propiedades, se debería de unificar el tono y pues le daría una majestuosidad y una grandiosidad mucho mejor, un poquito restaurando el espíritu original, ¿no?, de la casa. Y así haría un conjunto arquitectónico más armonioso. Ahorita vamos a visitar otra casa de Villalpando. Esta está en la calle de Pedro Loza, 440, en pleno barrio del Santuario, casi frente al Jardín del Santuario. Está muy cerca de las anteriores dos que visitamos. Y esta está en bastante buen estado de conservación exterior. Hace algunos años la visité, alcancé a asomarme un poquito a su interior y también tiene algunas características bonitas. Es una casa habitación, también vamos a explorarla. Esta es otra casa del Alarife Villalpando. Ya para ahorita ya deben de estar más o menos viendo un poquito de su estilo, cuál es. Los mascarones, aquí vemos algunas mujeres, los leones, casi siempre presentes en la obra del maestro. En la planta, en la parte de arriba, en esta casa que es de un solo piso pero altísima, podemos ver también el motivo central, que también tiene el motivo central y encima tiene un mascarón, ¿no?, de otra mujer o joven. Entonces, volvemos al mismo tema. El maestro funcionaba a través de la expresión de la arquitectura antropomórfica, que básicamente significa
la inclusión de estatuas y de motivos humanos en las fachadas y en las decoraciones de las casas. Entonces este es un bonito ejemplo. Como pueden ver, está en excelentes condiciones, fue restaurada hace algunos años. Un detalle interesante de esta casa es, si vemos el número, el 440, es el número original. En esa época estaban hechos de porcelana y pintados a mano. Entonces está muy bueno el detalle que lo hayan conservado. Cada vez hay menos casas con esos números, que luego fueron sustituidos por los clásicos números azules que casi todo el mundo conocemos. Y luego ya tenemos el número de al lado, que ahorita lo van a ver, que ya son números posteriores. Es el siguiente estilo o modelo, que cuando tú ibas a meter los planos de tu casa, y todavía hasta la fecha, cuando sacas un alineamiento y número oficial, el ayuntamiento te provee con un número gratis para que lo pongas en tu fachada, y son esos números que vemos allí. Bueno, venimos saliendo de la casa de Pedro Loza y ahorita vamos a ir a la casa de Guillermo Prieto 123. Vamos aquí al santuario, aquí a media cuadra de la casa que acabamos de visitar. La obra que vamos a ver ahorita es quizá de las últimas obras de Porfirio Villalpando. Es de 1936, según la fecha que tiene en la fachada de la casa, como se estilaba. No sabemos a ciencia exacta cuándo dejó de construir Porfirio Villalpando, pero la mayoría de las personas que lo han estudiado más o menos fijan esa fecha como una de sus últimas fechas que construyó. Entonces estuvo activo más o menos del 25 al 36, 38, según la evidencia que tenemos. Son pocos años, solamente 12. Es posible que haya cambiado su estilo y entonces ya no podamos identificar a ciencia cierta las construcciones que son de su autoría, pero esta, por ejemplo, es una de las típicas casas que hizo él, de una escala mucho menor a las que vimos, mucho más discreta, pero quizá fue la mayor parte de su obra, ¿no? La que se aprecia de ese tamaño y de esa característica. Esta es la casa en Guillermo Prieto 123. Aquí se aprecia muchas señales del maestro Villalpando. Podemos ver la fecha en la parte de arriba con la misma tipografía que él usaba. En este caso vemos una vivienda mucho más sencilla, de dimensiones mucho más reducidas, pero que no por eso deja de ser dignificada con los ornamentos y los adornos que normalmente el maestro usaba. Claro que también se adaptaba al presupuesto del cliente, como siempre hacía. Vemos que en la parte del fondo hay una puerta grande que seguramente era una ventana antes. Se ve que fue abierta y la mayor parte de su ornamento fue quitado. Pero la característica más distintiva de la casa es una especie de mansarda simulando teja que tiene en la planta alta, en la parte de arriba. Y bueno, esto evocando quizá un poquito a los estilos parisinos, ¿no? De los años 20, 30, que estaban de moda en su criterio. Esta casa de Porfirio Villalpando tiene la fecha de 1934 en la parte superior de la misma. Sabemos, sin embargo, que esto fue una remodelación, como yo creo que muchas de las obras de Porfirio Villalpando, porque por ahí hay un anuncio de 1922 en donde una señora Torres se anuncia en el periódico ofreciendo inyecciones a domicilio. Lo que nos dice un poquito que seguramente la casa de la familia Torres pertenecía desde mucho antes del 34, y sabemos del 34, en donde seguramente esta casa era de origen o de estilo regionalista, como muchas de las casas aquí del centro de la ciudad, pero digamos que se actualizó al nuevo estilo, ¿no?, que ofrecía el maestro Villalpando, y por eso suponemos que es una remodelación de una casa. Y sobre todo lo podemos ver por los altísimos techos que tiene, ¿no? La planta baja de la casa pues debe tener por lo menos unos 5 metros de altura, lo cual no era típico en las construcciones de 1934, pero sí en las construcciones regionales anteriores del siglo XIX.
Por otro lado, pues vemos muchísimas de las características que definen al maestro Villalpando, como las cariátides, que son las estatuas de mujeres que cargan como si fueran columnatas, el escudo de la familia flanqueado por 2 ángeles y muchos ornamentos en la fachada, como era su estilo. Bueno, pues conocimos un poquito de la obra de Porfirio Villalpando, no es toda, tiene mucha. Estas son 5 casas que son muy características de él. Y bueno, pues nos encantaría que si ustedes tienen alguna otra que sepan o tienen alguna historia o anécdota del maestro Villalpando, la compartan, porque al final de cuentas este tipo de casas, este tipo de arquitectura que compone gran parte de la ciudad, pues es parte de nuestra herencia. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Y por supuesto, suscríbanse, like, campanita, todo el show.